Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gerardo Escobar, espero que todos se encuentren mejor, mejor y mejor. Bien, atendiendo algunas preguntas y algunas peticiones de ustedes, mis clientes y obviamente para el que le pueda servir, hoy voy a traer aquí de una forma más escueta, de una forma también menos técnica, con ejemplos y con cifras claras, cómo es que usted se puede ver afectado con el proyecto de reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno Petro al Congreso. Bien, entonces quédate hasta el final. Ojo, que esto te puede servir directa o indirectamente. Por favor, compártelo, dame like y ojalá te puedas suscribir a mi canal. Entonces vamos con esta información. Lo primero que quiero aclarar es que muchos medios de comunicación se han centrado en que esto afectará a las personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes. Y algunas de las personas, de los contribuyentes como ustedes, como yo, de pronto tienen en su mente que se están refiriendo al sueldo. Y entonces, no, mi sueldo es de 7 millones de pesos, yo no alcanzo a entrar, o de 8 millones de pesos, yo no alcanzo a entrar. Cuidado. Ningún impuesto de renta se hace mensualmente. Todos los impuestos de renta se liquidan de forma anual, es decir, debemos tomar el total de los ingresos. Y si lo quiero dividir por 12 para saber el promedio mensual y si me da más de 10, pues es otro cuento. Entonces, ojo porque para este ejemplo, si la persona se gana 7 millones de pesos por sueldo, pero tiene que sumar la prima legal, y si tiene 2 o 3 o 4 primas extralegales, como sé que algunos los tienen, pues hay que sumarlas. Y si tienen un auxilio especial de lo que quiere y como se llame, hay que sumarlos. Pero si recibe quinquenio, hay que sumarlo. Y si recibe un bono por ventas o un bono por cumplimiento, pues hay que sumarlo. ¿Dónde se va a ver reflejado esto? En el certificado de ingresos y retenciones que le entrega su pagador al siguiente año, por allá en marzo. Ahí es donde dice total ingresos recibidos como empleado, 120 millones. Entonces, aunque me gano 7 por sueldo, tuve 120 o más y ahí ya estoy dentro de los parámetros que va a afectar esta reforma tributaria. Primer punto a tener en cuenta. Lo segundo, imaginémonos que esta persona pues tiene su vida normal, tiene su casa de habitación que de pronto la está pagando con un crédito y pensando en su futuro, pensando en una renta adicional, está comprando o compró otro inmueble para rentarlo. Y si ya lo tiene, entonces simplemente ese nuevo inmueble, que de pronto también lo está pagando a través de un lease y no de un crédito, lo tiene arrendado y lo tiene arrendado en 2 millones de pesos mensuales. Entonces 2 millones por 12 casi siempre me da 24, más los 120 que yo tenía de ingresos salariales, ahora tengo 144 millones de pesos de ingreso. Y a esto hay que sumarle también las rentas de capital, entonces los intereses, que si tengo un fondo de empleados o un fondo de inversión o tengo una fiducia, o bueno, tantas formas que hay de inversión, esos intereses también deben sumarse para todos estos impuestos y para todos estos efectos. Hasta aquí hoy digamos que es la forma como se está liquidando, y quería hacer esta aclaración para que tengamos en cuenta y aclaremos que no son 10 millones como sueldo, son 10 millones en la integralidad. ¿Listo? Bien, y me voy a referir en este caso como a 3 puntos fuertes. Uno, el impuesto de renta por el peso que tiene dentro de la reforma. Estos señores pretenden recaudar 25 billones, son 50, ¿no? Pero 25 a través de esta primera reforma, y el 30% de esos 25 van dirigidos o direccionados a las declaraciones de renta de las personas naturales que hoy obviamente tributan o tributamos. Entonces, por eso es que nos vamos a ver afectados o se van a ver afectados de acuerdo a su nivel de ingreso en un 30% de ese gran recaudo. Luego hay una parte pequeña que cambia los dividendos y una gran parte también que cambian las ganancias ocasionales. Entonces voy a comenzar por el impuesto de renta. Hoy, señores y señores, el impuesto de renta está basado en ¿qué? Todo aquel ciudadano residente o no residente o que tenga residencia fiscal y la obligación de presentar en Colombia, sin tecnicismos, que es toda persona que genere ingresos en Colombia o para Colombia y que estos ingresos superen unos topes y un límite tanto de patrimonio como de compras como de ingresos, pues tiene la obligación de presentar como mínimo el impuesto de renta, y algunos que ganan más pues de presentar y pagar. Y cuando se va a hacer esta liquidación, ¿qué es lo que hacemos los contadores con ustedes? Les pedimos una serie de documentos y comenzamos a hacer una depuración. Entonces, tenemos que separar los ingresos de acuerdo a su fuente. Los que vienen de fuente de salarios, o sea, una persona que es empleada, está con su empresa y por hacer su labor recibe un ingreso, más primas y demás, todo eso son ingresos laborales o salariales. Pero hay otros que adicionalmente o de pronto no tienen esto, sino que son independientes, contratan 2 o más personas y reciben honorarios. Esos tienen otra cédula u otro grupito para liquidar por separado. Y de pronto estos dos o no tienen eso o adicional a esto tienen unos ingresos de capital. ¿Se acuerdan de los arriendos del apartamento que se tiene tal? Entonces va por otra cédula aparte. Y hay otra cédula donde van los no laborales, que es todo lo demás, indemnizaciones, daño emergente, aquello que le pagan a uno cuando tiene un siniestro y el seguro le da. Bueno, una serie de ingresos adicionales que se manejan por una tercera columna, una tercera cédula.
Cada una se liquida por separado, cada una tiene derecho, ojo a esto, a unas deducciones y exenciones desde la lógica que lo que yo pago ahí no me genera riqueza. Por ejemplo, para yo ganarme como empleado una plata, como mínimo tengo que tomar un transporte o si estoy en teletrabajo, pagar un internet, unos equipos y demás, comer, vestirme. Entonces eso se supone que no está generando riqueza, sino que es lo mínimo que requiero para cumplir con lo que tengo que cumplir, entonces eso queda exento, ¿cierto? Pero también yo les pido en el caso de ustedes, seguramente sus asesores, el que no sea cliente mío, espero que sí lo sea, pues les pide, por ejemplo, los pagos que hizo por medicina prepagada, entonces no está generando riqueza, sino que estoy, uno, apoyando a que el sistema normal de EPS y de salud no se colapse, y dos, a tener un beneficio si puedo pagar algo más para que tenga mayor fluidez o rapidez en la atención, como quiera que lo vea usted. Pero como eso no está generando riqueza, también me lo permiten descontar. O tres, les pregunto yo a ustedes cuáles son sus dependientes económicos, o sea, qué personas dependen económicamente de usted durante ese año, que no tengan ingresos, que tengan unas condiciones, hijos, padres, tal, y que estén estudiando y demás. Estoy seguro que ese descuento que hoy está al 10%, pagamos mucho más por esos dependientes que lo que me permiten descontar. Pero bueno, hoy está ahí, descuentos, deducciones que se llaman y las exenciones. ¿Y por qué les decía que ojo con eso? Al liquidar la renta lo que hacemos es tomar el gran ingreso, total ingreso recibido, descontar esas deducciones, esas exenciones que por demás tienen un tope hoy del 40% y de 5.040 VTs, o sea, no me puedo pasar de ahí para descontar, hasta llegar al final a un subtotal que le llamamos renta líquida, y esa es la que vamos a buscar a un cuadro o una tabla que está en el cero para los que la renta líquida les da 45 millones y de ahí se salta al 19%, al 33, o perdón, al 25, al 33, al 35 y hasta el 39%. Estas son las tablas, esos son los porcentajes que hay. Lo mismo voy a hacer con los que son honorarios y que tienen más de 2 empleados, entonces liquido por el siguiente lado, y lo mismo vamos a hacer con todas las rentas de capital, arrendamientos, intereses, tal, hasta llegar a unas subcédulas. Al final esto se suma y esto es lo que voy, busco y me da un impuesto a cargo. Entonces, así se liquida hoy una declaración de renta. Aquí es donde estamos focalizados porque cuáles fueron los cambios que propusieron en esta reforma. Los cambios, el más radical es que el tope que yo tengo del 40% para descontar y que tenía un segundo tope que era el 40% del ingreso. Entonces, ejemplo claro, si tengo 100 millones, si fuese así, descuento unos ingresos, pero vamos a tomar para el ejemplo 100 millones y me puedo descontar 40, pues puedo descontar hasta 40 millones de esos 100 y empiezo de los 60 hacia abajo a liquidar y ahí es donde pago impuesto. Pero aquí, ¿qué me están diciendo? Que el 40 persiste, pero que la otra que era el otro tope que era de 5.040 VTs, ahora me lo van a bajar a 2.000 y tanto VTs. Entonces, antes si me podía descontar y tenía 200 millones de pesos, por el 40% me podía descontar a 80 millones de pesos, con un tope máximo de 5.040 de 192 millones de pesos. Ahora me dicen que el tope para cualquier efecto son 45 millones 900 y pico mil de pesos. Entonces, si tengo 200 millones de pesos, me puede descontar 80, ahora me puedo descontar 45. Por ende, el subtotal o la renta líquida queda más alta y voy a pagar más impuesto. ¿Listo? Es importante que tengamos esto en cuenta, señores, porque aquí con su asesor deben buscar la forma de lo que se proyecta para ustedes para el siguiente año. El otro punto que quiero que tengan claro es que pase lo que pase con la reforma, que hay tres opciones como mínimo. La primera, que la devuelvan toda. Imposible con el dinero y con todos los planes que dicen tener. El segundo, que pase como está. Imposible porque ya se sabe que por ahí le armaron escándalo por los impuestos a la gaseosa y los alimentos procesados y no sé qué, ya por lo menos eso lo van a reforzar. Y yo diría que tienen que alivianar un poco esto porque el grupo al nicho que se están yendo realmente va a ser una carga demasiado fuerte, o sea, cargas que comienzan en un 23% adicional a lo que hoy se paga y que sube hasta el 60 y pico por ciento adicional a lo que hoy se paga. Entonces, no tiene sentido que todo se vaya para el mismo lado, pero bueno, eso será nada de lo genio. Entonces, salga como salga la reforma y el día que se firme tendrá efecto a partir seguramente del 1 de enero del 2023. Ahorita estamos en agosto 16 del 2022, estoy haciendo este video, por eso todo lo que hay hasta acá, hasta aquí respondo y aquí para cambie lo que cambie pues haremos otros. Pero en conclusión, si la reforma pasa y se firmara, va a empezar a aplicar el 1 de enero del 2023 para el impuesto de renta que es anual. ¿Cuándo se presentará ese impuesto de renta con las nuevas formas? Pues todo lo que pasa en el 23 se presentará y se pagará por allá en agosto del 2024, agosto, septiembre, octubre, de acuerdo a su número de cédula. Entonces, ojo porque todo lo que se haga antes de, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año, debe seguir igual. Hoy si tienen AFC, sus descuentos de dependiente, la medicina prepagada y todo lo demás, sigue igual hasta el 31 de diciembre. Y de acuerdo a lo que se firme como
realmente una ley de reforma tributaria, pues miraremos cuál es la mejor opción para cada uno. ¿Estamos? Bien. Lo que sí va a cambiar es la retención en la fuente, porque empieza a aplicar en enero. No sé si para todos es claro, lo explico acá. El impuesto de renta es uno único por todo el año, pero el Estado no se va a esperar año y medio para esperar a que le paguen y le entre ese dinero, sino que mes tras mes en cada pago o en cada pago que le hagan a la persona, tiene esa persona o esa empresa la obligatoriedad de irle reteniendo en la fuente el valor proporcional al impuesto. O sea, es la forma de anticipar el gran impuesto. Por eso es que en redes sociales por ahí utilizan mucho las noticias falsas. Esta persona se ganó 200 millones de pesos y el impuesto a pagar es cero. No es justo. No, cálmense porque por los 200 millones de pesos sí hay un impuesto y se van a dar cuenta que el impuesto es de 20 y pico millones de pesos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que mes tras mes, en enero, cuando le fueron a pagar la parte proporcional de los 200 millones de pesos, el pagador le hizo una liquidación y le retuvo de ese sueldo una parte para el impuesto de renta. Y al final lo que se hace es que impuesto de renta a pagar, 24 millones de pesos por inventar algo. Menos retenciones que le practicaron durante el año, 24 millones de pesos. 24 menos 24 casi siempre me da cero y por eso queda cero a pagar. Pero sí pagó un impuesto y está situado en esos 24 para este ejemplo. ¿Listo? Señores, con este preámbulo o contexto que me parece importante que lo tengan ahora sí a lo que vinimos. Vamos a ver cómo es que puntualmente a cada uno de ustedes les va a afectar de acuerdo a lo que hoy está escrito. Si mañana cambia, pues repito, haremos otro video. Entonces vamos a irnos a las personas que en su gran total les da, por ejemplo, hasta 119 millones de pesos. Es decir, si divido 119 millones en los 12 meses, pues no voy a alcanzar a tener en la tabla y me va a quedar un ingreso mensual de 9.900.000, entonces todo seguirá como está hasta hoy y seguramente las exenciones que hoy están y las deducciones serán aplicables con los límites que hoy hay. El tema es para los que sobrepasan esos 10. Entonces, miremos este renglón. 120 millones de pesos anuales. Recuerden que aquí se suma todo, ¿no? Salario, más capital, más arriendo, más todas esas cosas. Si me da 120 millones de pesos anuales, lo que me está diciendo la reforma es que, lo que me está diciendo hoy es que una persona que hoy se gana 120 millones de pesos está pagando hoy 6.300.000 pesos de impuesto. O sea, hoy está aportando 6 millones sobre esos 120 que se ganan. Y pasaría a aportar 6.800.000. Este es el rango donde menos se ven impactados, pues son 470.000, 475.000 pesos al año, que seguramente pues no es el gran estruendo. Pero miremos un renglón más adelante. Las personas que se ganan 240 millones de pesos, que yo les digo algo, a Dios gracias tengo varios clientes y están en esos rangos. Este tipo de personas no son las intocables o que tienen una colección de Lamborghini en su ultra hiper mega mansión. No, son personas que obviamente tienen una forma diferente de vida, o que no está tan baja, pues, pero que tienen uno, máximo dos vehículos, que tienen su casa de habitación y de pronto tengan un inmueble adicional como renta. Realmente esto en Colombia, pues, le llaman riqueza, pero pues creo que no son los hiper mega ricos, ¿cierto? Pero para el ejemplo, una persona que hoy se gana 240 millones al año, o sea, promedio 20 millones al mes, hoy ya tributa, el impuesto le da 23.816.000 pesos. Es un 9.92%, casi un 10%, se gana 240 y el 10%, casi 24 millones, se van para el impuesto de renta a través de la retención o al final, pero así está. ¿Qué está proponiendo la reforma? Que ya no sean 23 millones de pesos, sino que ahora son 37 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una diferencia de 13 millones largos por año. Esto me da un millón, mínimo 1.100.000 por mes. Lo que se va a bajar o se va a disminuir, ¿qué es? Su flujo de caja en 1.100.000 pesos. Si estás dentro de ese rango de 240 millones de pesos, vas a tener 1.100.000 menos o 13 millones al final que pagarle al Estado, entonces vas a tener menos para consumir. Y pasemos a otro renglón, 360 millones de pesos, listo, esto es un promedio de 30 millones de pesos al mes, claro, uno dice, pues, un valor importante, pero ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan? El de 240 tributaba al 10%, pasa digamos que daba al 24%, aquí los de 360 tributan al 12.44%, es decir, por los 360 millones que se ganan, hoy pagan 45 millones de pesos de impuesto de renta. Pero cuidado que dice la reforma que está cursando y que están dando, que esos 45 millones van a pasar a pagar 73 millones de pesos, casi 74 millones de pesos. Es un incremento de 28, casi 30 millones de pesos al año, que dividido en 12 es una disminución en su flujo de efectivo de 2.500.000. Este no es un video para decir si esto es justo o no es justo, esto es un video para decirte, ojo,
ten cuidado que si eso lo aprueban como está, tu flujo efectivo va a cambiar el siguiente año. Asesórate muy bien con tu asesor, revisa cuáles son tus mejores opciones. La de retención en la fuente ya te va a descontar una parte fuerte, pero que no te tomen de sorpresa en el impuesto de renta ya cuando tengas que pagar el excedente. Y bueno, pues aquí el tema sí hay que mirar una integralidad. La economía no es una parte, la economía no es sueldo, la economía no es capital, la economía es toda. Este nicho al cual hoy va direccionada esta reforma, pues es el nicho que tiene un nivel de consumo mayor al básico. O sea, este nicho es el que puede decir seguramente hoy, bueno, voy a ir a un cinema a comprar ropa, voy a ir a un restaurante que no es el ejecutivo, el corrientazo, ¿cierto? Y que detrás de esas empresas, pues también se mueven unos emprendedores, que también se mueven unos empresarios y que tienen una base de nómina que seguramente tendrán que ver cómo se va a ver afectada al momento que este grupo no tenga la misma capacidad para seguir yendo, o los que ayudan a sus familias. Bueno, aquí hay un sinnúmero de cosas, por eso te decía que el impacto no es solamente directo, directo es al que hoy se gana esto, indirecto es qué pasa con lo que va a dejar de consumir, ¿cierto? O de apoyar esta persona que hoy se va a ver pues envuelta en esto. Luego está la otra parte que es los dividendos. Los dividendos hoy en Colombia, ¿por qué tengo yo un dividendo? O porque soy empresario o soy accionista de una empresa, ¿cierto? Y al momento que ha tenido utilidades, pues lo que van a decir es de pronto distribuyamos utilidades, o sea, le van a pagar dividendos a sus socios. Pues hoy como está puesto en Colombia, si en un año esta persona los dividendos no superan 11 millones de pesos, tributan al 0%. Y si pasan de 11 millones de pesos, pues comienza en el 10% y ahí va, pero la mayoría es al 10%. Entonces, ¿hoy qué se está diciendo? Hoy se liquida por separado. ¿Y qué están diciendo hoy en la reforma que propusieron? Que ya no se liquide por separado esta partecita de los dividendos, sino que se meta a la gran bolsa de arriba. ¿Y se acuerdan de la tabla donde empieza? 19, 25, 33, 35 y 39. Entonces, ya una persona, ¿qué va a pasar? Pues que si le van a distribuir utilidades, de pronto, si pasa de los límites y si ya se va a la liquidación normal, entonces recuerde que la liquidación de es hasta 45 millones para que de cero y de ahí para arriba, pero en total, no solo los dividendos. Entonces seguramente se van a ver grabados o afectados. Pues este es un grosso modo lo que puede pasar con los dividendos. Pero hay un punto muy importante y son las ganancias ocasionales. A esto no hay que meterle 5 años de especialización en tributaria. Ganancia ocasional desde el español y la lógica es que me gano algo que es ocasionalmente, ¿cierto? O sea, que no es permanentemente como mi sueldo. Entonces, ¿a qué llamamos ganancias ocasionales? Varias cosas, pero voy a colocar aquí 3 ejemplos. La primera, juegos de azar. El que juega lotería, juega un chance, bet play, el cincuentazo en al costo. Se ganó esto, pues es una ganancia ocasional. Cuando son juegos de azar están grabados al 20% y casi que cuando les van a hacer el pago se los retienen inmediatamente. Entonces se gana una lotería, se ganó 10 millones de pesos, pues al momento del pago no le entregan 10, sino que le entregan 8 y ya tuvieron una retención en la fuente del 20% de los 2 millones y es la lotería o la empresa de las rifas quien debe trasladar esos 20 millones al Estado. Ya el Estado obtuvo su ganancia ocasional. Otra ganancia ocasional es una herencia. Infortunadamente, aparte de la pérdida de un ser querido, pues entonces luego viene la distribución y entonces mueren los padres y heredan y entonces los hijos dicen que cada uno recibe 100 millones de pesos. Estas ganancias hoy, como está escrito, pues están grabadas al 10% y no se puede descontar nada, ni los gastos del abogado ni nada. Me gané 100 millones de pesos, recibí como herencia 100 millones de pesos, tributariamente se llama ganancia ocasional y aquí nadie me los descuenta, sino que en el impuesto de renta del siguiente año yo debo decir, oiga, recibí lo equivalente a 100 millones, haya sido efectivo o un inmueble, un carro, lo que sea, y de ahí yo tengo que liquidar y pagar el 10% de esa ganancia ocasional, llamada por herencia, y se le entrego a la DIAN ese impuesto de renta y complementarios. ¿Listo? Otra ganancia ocasional, ¿cuál es? Cuando yo tengo activos, cualquier tipo de activos, casas, vehículos, bueno, finca, lo que sea, y la tengo por más de 2 años. Cuando la vendo, dependiendo del valor que la venda y el valor que yo tenía como costo fiscal, se puede generar una ganancia ocasional. Ejemplo, vendo un apartamento de 500 millones de pesos, pero tributariamente yo lo tenía en 300. ¿Y por qué sea esto? Porque el valor venía así, porque el avalúo está por debajo, porque no se arrastró con el tiempo, etc. Entonces, vendo en 500, costaba 300, me gané 200 de ganancia ocasional.
estos 200 son los que yo debo llevar allá. Sí, que si era mi casa de habitación, tengo unas deducciones de hoy de 7.700 VT, pero ya las quieren bajar a 3.500, eso hace parte de. Conclusión, imaginémonos que no tiene descuento, entonces me pasan 200 libres de ganancia ocasional para el ejemplo. Yo decía por 200, para este tipo de ganancias es el 10% y entonces yo liquidaba ese 10% y le pagaba 20 millones de pesos a la DIAN. Hoy, ¿qué están diciendo con la reforma? Que esto no se liquidará por separado, sino que se sumará a los ingresos por salarios y se liquidará igual. Y se acuerdan de la tabla, aquí era el 10 como está hoy, la tabla empieza en el 19, 25, 33, entonces la ganancia ocasional se puede subir a esos valores. Señores, esta es la realidad. Esto es lo que hoy está puesto, repito, muchos están focalizados en su impuesto a la gaseosa. Aquí hay un punto importantísimo y es un nicho que seguramente la mayoría no va a poder hacer nada, sino pues pagar, porque pues finalmente aquí no hay nada, ¿cierto? Diferente que persiguieran otro tipo de sistemas o de la corrupción o los informales o tal, pero pues aquí eso está puesto. Y ojo también a los independientes, un último punto, tengan en cuenta que después de la ley de bancarización, de las normas de bancarización, no quiere decir que yo como independiente, pues un médico recibe un montón de dinero y todo por honorario, le van haciendo unas retenciones en la fuente, pero también paga muchas cosas. Si no las paga a través de medios que tengan que ver con bancarización, tarjetas de crédito, transferencias, sino que la persona la paga en efectivo, un transportador, por ejemplo, que paga muchas cosas en efectivo, esos gastos tienen un límite y entonces hoy también la DIAN le está diciendo, ojo, que no le permito descontar sino máximo el 35% y que no se pase de tanto, bueno, una serie de cosas. Entonces, conclusión, por favor, bancarícense, es mi sugerencia, estén muy atentos a lo que vaya a pasar con esto. Yo trataré de mantener informados a mis clientes, que son ustedes. Uno, porque es mi propósito de vida, y de dos, porque es mi responsabilidad con ustedes. Y bueno, esperemos a ver qué sucede. Espero de nuevo realmente que esta información les haya servido. Tranquilos, ahí estaremos mirando cómo sucede. Que Dios nos siga bendiciendo, el dueño de este mensaje y de todo en la vida. Nos vemos pronto.